¿cómo elaboras el duelo entonces de algo que no quieres admitir que fue nunca? ¿No? Entonces decir no somos nada, de alguna manera, es como que nos devolviera, yo siento, esta sensación de tener cierto control o cierto poder que se sostiene en una aparente como falta de deseo de esa situación. ¿No? Entonces creo que este monitoreo de expectativas, de cómo me siento, de qué tan abierta estoy realmente a ese proceso de conocer a alguien y cómo lo nombro, es fundamental. Puede que en este episodio se toquen temas sensibles para ti o que te movilicen emocionalmente. Si es así, puedes escucharlo en otro momento o pedir ayuda profesional. Hola, soy Mariana y mi psicóloga dice que no es tan sencillo definir qué cuenta como relación y qué no. Hola, soy Tamara y mi psicóloga dice que también es un duelo terminar una relación que nunca empezó. Mi psicóloga dice que ser casi algo no significa lo mismo para todos. Esto es Mi Psicóloga Dice, un podcast de salud mental, en donde 3 psicólogas venimos a explicarte de manera simple lo que pasa en nuestra mente para que puedas entenderte mejor. Y hoy día vamos a hablar de los casi algo, un término que hoy en día se está usando mucho. Se escucha muchísimo en redes sociales, en podcast también. Así es, y que nos lleva a pensar sobre qué pasa con esas formas hoy en día de tener relaciones de pareja, en donde aparecen muchísimas modalidades nuevas, aparecen muchas zonas grises, y pasa muchas veces que esas relaciones quizás no trascienden, no pasan a una segunda etapa, y nos quedamos con un montón de dudas de qué pasa ahí. Y hoy día vamos a tratar de entender qué implican, qué nos generan, qué significan, y al final va a venir Andrea a darnos sus recomendaciones. Bueno, hoy en día hay muchísimos códigos nuevos, ¿no? Y aparecen nuevas formas de tener relaciones de pareja, hay relaciones poliamorosas, hay relaciones no estables, hay amigos con derechos, aparecen un montón de términos en redes sociales. Y pasa también que las personas salen, se vinculan, ¿no? Llega la pregunta a veces de ¿qué somos?, ¿no? Esa duda de qué título le ponemos, y cuando no pasa a un siguiente estado, una siguiente etapa, y queda ahí, le tendemos a llamar el casi algo. Y pensaba por qué esa denominación, ¿no? O sea, justamente la palabra, casi algo. O sea, ¿por qué el casi? ¿No? ¿Y qué te genera también esto? Claro, como que el algo a lo que se llega tiene un valor, tiene una validez, ¿no? Existe, y el casi algo sí nos remitía, cuando lo conversábamos, ¿no? Como a que esa experiencia que tuvimos no fue, no existió, ¿no? No llegó a ser, ¿no? Es como que vivieras la idea como de algo incompleto y te quedaras un poco, de repente, si ya pasó, con este recuerdo o melancolía o nostalgia de pudo haber sido algo, ¿no? Y no sé si has escuchado, ¿no? Pero como a veces las personas usan esa terminología de no somos nada, ¿no? Y no somos nada, pues quizás yo siento que viene también de un lugar en donde en esas etapas iniciales como de incertidumbre, ¿no? En donde tal vez o no hay exclusividad o no hay una definición, ¿no? O tal vez hay un desbalance, una desigualdad entre el deseo entre las dos personas, claro, ¿no? Sí, esa incertidumbre siempre es una etapa de vulnerabilidad, ¿no? Siempre nos pone en un estado quizás más ambiguo, más vulnerable, ¿no? Y creo que hay como una especie de guerra de poder, quizás, si le podemos llamar así. ¿Cómo así? Estaba pensando, ¿no? Como en el abrir tu deseo hacia la otra persona, ¿no? Implica que uno es el deseante, ¿no? Tú quieres algo con la otra persona, ¿no? Afirmar, admitir que tú tienes una expectativa o tú quieres un deseo de, ¿no? Te pone en una posición vulnerable en relación al otro, claro, ¿no? Claro. Entonces, siempre él hacerse el que no se quiere, o más bien ser la persona más desinteresada, implica, ¿no? Quizás como socialmente esta sensación de que el otro tiene más poder sobre la situación, ¿no? Entonces, decir no somos nada, de alguna manera, es como que nos devolviera, yo siento, esta sensación de tener cierto control o cierto poder
que se sostiene en una aparente como falta de deseo de esa situación, ¿no? Claro, pero qué tan real es al final. Y también es como cumple una función defensiva, ¿no? ¿No? Si somos, o sea, si no somos nada, entonces no tengo nada de lo que sentirme triste si es que no pasa nada. Exacto. Si es que no llega a más. Exacto. Entonces siempre nos vamos a quedar o en el nada o en el casi algo y nos quedamos ahí, ¿no? Pero en verdad surge la pregunta, si no está esta categoría de somos enamorados o novios o somos, ¿no? Entonces, ¿no fue real lo que viví? Qué buena pregunta, porque en realidad cuando tú tienes una relación, digamos, de pareja, vamos a decir formal, ¿no? Un enamorado, una novia, y esa relación se termina, ¿te has dado cuenta que nosotros no decimos, fue mi casi esposa? ¿No? No llegamos a definirla por lo que no llegó a ser, sino por lo que sí fue. Fue mi ex enamorada, ¿no? Claro. O mi ex pareja, ¿no? No decimos, fue mi casi esposa, ¿no? Porque nos quedamos definiendo lo que sí fue, pero algo pasa con estas situaciones ambiguas en donde, si bien sí son, porque como dices, sentimos cosas, tenemos expectativas, tenemos deseos, ¿no? De alguna manera queremos negar que existen o no queremos reconocer que todo eso existió y lo definimos por su ausencia, ¿no? Por su negación, por lo que no es. Y yo no sé si tiene más que ver con reconocer hacia nosotros que sentimos y teníamos expectativas, reconocer hacia esta ex casi pareja que sentíamos y deseábamos o esperábamos todo eso, o reconocer hacia los demás que después vienen y nos preguntan, ¿qué pasó con esta persona? No, ya fue, ¿no? Claro, o de repente no éramos nada y en realidad sí hubo algo, ¿no? Y creo que siempre es importante también analizar esto, o sea, en realidad si es que uno piensa que no hubo nada, por ejemplo, pero o quiere pensarlo, mejor dicho, pero en el fondo sí sabes que hubo un intercambio de mensajes, que por ahí salieron, que por ahí pensaste en él o en ella en la semana, que te dio un poco de ilusión, que sí hubo algo en definitiva. ¿Cómo elaboras el duelo entonces de algo que no quieres admitir que fue nunca? Bueno, es bien importante lo que estás diciendo y quizás en un rato podemos entrar también como a pensar en qué características tiene el duelo de este tipo de situaciones, ¿no? Pero, claro, tú has dicho cómo elaboras el duelo y el duelo implica reconocer que hay algo que se ha terminado. Los duelos, ¿no? Uno hace un duelo de una persona que fallece, de un trabajo que deja, de, ¿no? Relaciones que se alejan, pero también uno hace un duelo de sus expectativas, sus ilusiones, ¿no? Es irreal pensar que nosotros podemos no acercarnos a entablar relaciones de pareja sin deseos, sin expectativas, sin emociones. Eso es irreal. Todas las personas tenemos deseos, tenemos ilusiones, tenemos ideas que bien podemos admitir quizás que están en nuestra fantasía o que son, ¿no? Claro. Ideales, que no son tanto la realidad. Pero todos venimos con algo con algo dentro, y cuando nos vinculamos con otra persona, como dices, sentimos cosas, ¿no? Pero quizás ese algo que fue, quizás significan cosas diferentes para todas las personas. Quizás mi casi algo es distinto a tu casi algo. Claro. ¿No? Tu experiencia de casi algo puede ser distinta a mi experiencia de casi algo, pero además para las dos personas que fueron están parte... ahí, pueden ser diferentes casi algo. Exacto, quizás lo que yo valoraba o reconocía de ahí quizás era la intimidad física y para ti era la intimidad emocional o el tiempo compartido. O yo ya me estaba proyectando de repente en algo que iba a llegar a concretarse y de repente tú no. Entonces no me consideras tú casi algo. Bueno, y ahí entramos en realidad a la pregunta, ¿no? ¿Por qué le ponemos etiquetas? En realidad, si bien quizás hay una tendencia a tirarle un poco de tierra a las etiquetas, ¿no? Y a no sentirnos, las etiquetas de alguna manera nos definen y quizás se pueden sentir algo restrictivas. Los nombres para las personas, las denominaciones, tienen una función. Nos ayudan a entender las relaciones, la realidad que tenemos. Nos ayudan a estructurar y a darle sentido a lo vivido, ¿no? Así es. Cuando yo digo, ella es mi madre, significa algo. Exacto. Quizás para mí es distinto que para ti, pero significa algo. Exacto. Y también como que algo que existió, ¿no? O sea, que sí tuvo sentido y que fue real, ¿no? Y no sé si consideras que esta función
está más hacia nosotros, hacia nuestra mente, digamos, para yo entender qué fue lo que tuve con esta persona, o tiene más que ver con la respuesta que damos hacia los demás, con algo más social? Es una pregunta interesante, ¿no? Yo creo que podría ser para unos una cosa y para otros otra, porque también creo que cumple, como decíamos hace un rato, una función de repente defensiva de nosotros tratar de creer, no, en verdad no era algo tan real, entonces me alejo un poco de ese dolor, ¿no? Y también, bueno, es como para tratar de explicar al resto, ya, fue mi casi algo porque no puedo decir que fue mi enamorado, ¿no? Pero también ahí pensábamos, ¿no? ¿Por qué no decir o definir lo que pasó desde lo que sí fue? ¿Por qué definirlo desde el déficit, desde la falta? Quizás ahí entra un poco la pregunta de qué pasa si mi definición es en realidad mía, ¿no? ¿Cómo puedo yo sentirme si lo que yo defino quizás, y ahí entra la duda, ¿no? Personal, es distinta a lo que esa persona que salía conmigo, que tenía algo conmigo? ¿Qué pasa si esa persona lo define distinto? ¿Qué pasa si yo digo que yo salía con esa persona y esa persona dice que no? No. Qué dolor, ¿no? Uf, qué dolor. Eso puede ser bien doloroso, para uno, para los demás. Siento de que el definirlo desde el casi es como un poco reduccionista también de la experiencia. ¿En qué sentido? O sea, en vez de hablar como hablábamos desde lo que sí fue, es como decir, no, casi algo y también un poco disminuir todo lo que hubo detrás. La ilusión, el dolor, la expectativa, ¿no? Y además, ahora que lo dices, también me hace pensar que en realidad también se ve como una falla, ¿no? O sea, no solo estamos hablando de que invalida las emociones, los deseos, lo que podemos, nuestra experiencia emocional, ¿no? A lo largo de esa salida, de esa etapa, ¿no? Que tal vez no trascendió, lo invalida. Pero además también lo ve como algo que falló, ¿no? Ahorita, por ejemplo, incluso pienso en esto que sucede mucho en los embarazos, por ejemplo, ¿no? Que te dicen que no lo cuentes si no pasa los 3 meses porque hay más probabilidad de pérdidas, sí. ¿no? Y que si hay una pérdida, de ahí no tienes nada que explicar. Y por supuesto que hay un duelo que hacer ahí, Claro. pero es como un naturalizar que no se reconozca la existencia de algo a menos que pase cierta valla, trascienda cierto Tenga tiempo. tal título. Exacto, ¿no? Y que si Claro. se pierde es como podemos pretender que no pasó. Pucha, y en verdad los duelos que se hacen en soledad son mucho más difíciles. Exacto. Uno necesita ponerle nombre a las cosas y reconocerlas para poder resolver el duelo. Claro, en verdad tener un casi algo, si lo pensamos, no es tan fácil. No es tan fácil. Porque luego de eso, luego de que no fue lo que tú querías que sea de repente, sí se queda algo, pero que tampoco se suele conversar o se suele nombrar tan fácil. También se queda un poco abierta a ver qué sucede, ¿no? ¿No? O sea, a veces cuando uno tiene una experiencia que termina formalmente, le estamos poniendo un fin a una etapa. Quizás también esto de no definirlo y dejarlo abierto también deja la chance de que uno pueda regresar y a veces, me imagino, ¿no? Frustrar lo que sentimos, frustrar nuestro deseo. Si no cierra, realmente quizás también nos queda ahí un poco el bichito y el deseo de que quizás es algo que se puede retomar. Pero decir que se terminó es Claro. también aceptar que ese deseo, bueno, ya concluyó. ¿no? Claro, claro. Interesante eso, ¿no? Porque es como que dejamos la puerta abierta entonces. También para el que se va, pero también para el que Para se mí. queda, para el que se queda. Entonces Así no hago es. el duelo, pues tampoco. Ah, Porque, así. porque lo dejo ahí en stand-by. Pero además también pensaba en que existe un poco socialmente esta idea como de que las relaciones de pareja tienen que ir evolucionando en etapas, ¿no? O sea, del casi algo tal vez al enamorado y el enamorado se tiene que convertir en novio y el novio el esposo, ¿no? Como si fuera una especie de escalera social y culturalmente aceptada en donde es válido y es celebrado que una salida se convierte en una relación y una relación se convierte en un matrimonio. Y nos quedamos con esta idea de que si la relación no trasciende a la siguiente etapa, entonces es un fracaso. Y eso también es una carga bien, bien difícil y que en realidad tiene la expectativa cultural, ¿no? Exacto, de que todo tiene que terminar de cierta manera. Convertirse en otra cosa. Y además de repente surge la pregunta, entonces soy yo la que estoy fallando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Tengo que concluir, ¿no? Y esto tiene que darse y a veces de repente, no sé, se me ocurre que en el proceso esta persona te va dando cuenta de que
lo que tú pensabas o lo que te ilusionaba de él o ella, cuando está ya en medio camino no te gusta tanto esto otro, pero de repente igual se esfuerza para que termine siendo algo, ¿no? Sí, o incluso también la presión social de que las relaciones tienen que convertirse siempre en algo más. También a lo mejor transforma un deseo que puede no ser el de tener una relación. O sea, al final somos personas, las personas somos seres sociales que necesitamos vínculos, necesitamos intimidad emocional, necesitamos intimidad física, necesitamos interacción humana. Y es posible que uno quiera también nutrirse de esas interacciones sin necesariamente desear que se conviertan en otro tipo de vínculo. Claro. ¿No? Puedo desear establecer relaciones con personas que no necesariamente se conviertan en un noviazgo, o que en los noviazgos no necesariamente se conviertan en un matrimonio. Y ese deseo no es menos válido o no es defensivo. Exacto. Si es que genuinamente implica un reconocimiento de lo que yo quiero. Como que no es un fallo si es que no llego a la etiqueta de marido y mujer, ¿no? O sea, todo lo demás también es válido. Exacto. Y como ejemplo de este tema tenemos la serie que después se convirtió en película de Sex and the City, o en español Sexo en la Ciudad, protagonizada por Sarah Jessica Parker en el personaje de Carrie Bradshaw, con este grupo de amigas, ¿no? En sus 30s, que se dedican a vivir su vida de soltería en medio de Nueva York, salir con distintas personas y debatir sobre todos los pormenores y las nimiedades de todas las experiencias de relación de pareja. Tenemos noviazgos, tenemos legantes, tenemos matrimonios, pasa un poco de todo, y lo bacán es que cada una de ellas tiene una perspectiva totalmente distinta sobre lo que buscan en cada una de esas personas que van apareciendo y rotando por el show. Y me gusta que además es una serie que creo que para su época pone sobre la mesa un montón de cosas de las que de repente no se hablaba con tanta naturalidad, y ellas sí lo hacen, ¿no? Y como lo que siente cada una de el casi algo, no lo llaman así, pero lo que los hace sentir, el dolor, el duelo, a la otra no le parece tan importante, a la otra sí, y cada una su perspectiva, ¿no? Sí, y es bien bacán, porque más, claro, esa serie salió cuando nosotros éramos niñas, y yo recuerdo haberla visto alguna que otra vez, ¿no? Cuando salió hace muchos años, tal vez no enganchar mucho con eso, y luego volverla a ver, digamos, hace un par de años, y si bien hay cosas que quizás están un poco desfasadas, ahora ya no serían políticamente correctas, yo me sorprendí de cuánto de su experiencia, ¿no? Como mujeres en los 30s, en el mundo de las citas, trascendía la época y era tan vigente ahora también, ¿no? Y era como muy real. Todos estos cruces entre deseos, expectativas, fastidios, ¿no? Y en cada una de estas personas que van saliendo con ellas o apareciendo en sus vidas, y, ¿no? En todos los hombres que entran y salen del show, vemos distintos motivos por los cuales esas relaciones terminan, ¿no? Porque quizás ellos no querían, o ellas no querían, o a alguno no les convence una parte de la personalidad o de la dinámica del otro, o lo que querían era desfasado, uno quería algo más sexual, la otra quería algo más emocional o más formal, ¿no? Entonces, sí encontramos todo el abanico de posibilidades de por qué una relación entre dos personas puede no trascender, pueden no concretar o pueden quedarse en una diferencia irreconciliable, ¿no? Y en verdad es tan grande el abanico que es válido también pensar que no siempre todo va a terminar en etiqueta. Es verdad. ¿No? Y creo que naturaliza esto un poco la serie, ¿no? Es que eso es cierto. bien interesante también. Es cierto, ¿no? Estos personajes que a veces aparecen temporadas después como el gran amor, que fue alguien que tal vez no se convirtió en nada más. Claro. Y no por eso no deja también, ¿no? Vemos el personaje que se emociona cuando aparece esta persona. Y es válido. Y es válido, y te das cuenta, wow, le generó un montón, se emocionó, tenía deseo, tenía expectativas, Exacto. le movió el piso. Y tú miras la serie y te puedes identificar, porque todos en algún momento nos hemos ilusionado, nos ha dolido, recordamos a alguien que nos gustó, con el que no pasó nada, ¿no? Y bueno, creo que lo bacán de esta serie es que lo habló, y en su época de manera, creo, adelantada también para todo el mundo, y que todos se puedan sentir identificados. Y además, en relación a eso, también hay un ejemplo de esta serie How I Met Your Mother, o en español Cómo conocí a tu madre, que me parece muy gráfico para lo que estamos hablando, donde Ted, que es el personaje principal, en un capítulo sale con una chica que le dice, no puedo estar contigo ahora.
Ahora como O sea, como suspensivos puntos ahora. suspensivos ahora. Ajá. Exacto. Y él está como que, ahora. Si ella le dice, sí, pero me gustan tus ojos cafés, que eres así, que no sé qué, hay que salir. Igual sale con él, pero se nota como lo quiere tener. En la serie le dicen on the hook, o sea, en el gancho. Lo tiene a él En enganchado, stand-by. pero no le dice que no y tampoco le dice que sí, ¿no? Y me pareció interesante hablar un poco de esto porque se muestra en todo el capítulo cómo Ted está eternamente enganchado con ella, pero no llegan a hacer algo, ¿no? Y hablábamos un poco de esta diferencia, cómo es cuando a la otra persona, no sé, a ti sí te gusta esa persona, sí quieres que llegue a hacer algo, pero a la otra persona no. Y eso nos deja con la idea de si siempre tenemos que hacer un match perfecto para que las cosas trasciendan, ¿no? Siempre salir con alguien y que se quede ahí y dejar de salir lo convierte en un casi, ¿no? Y que sea casi y no se convierta en algo más, ¿significa que nunca existió? Depende. ¿Y de qué depende cómo se vive, qué pasa con un casi algo? En verdad, de un montón de razones, un montón de variables. Puede ser desde el tiempo que estuvimos juntos, el tipo de interacciones que teníamos, la comunicación que hubo. Por ejemplo, cuánto conversamos alrededor sobre lo que estaba pasando y cuánto yo pude y tú pudiste ser honesto y abierto con lo que sentíamos, lo que queríamos, lo que necesitábamos. Es decir, cuánto de nuestra experiencia emocional se pudo hablar, se pudo reconocer y esta ambigüedad con la que quedó al final. Se cerró, no se cerró, ¿no? O de repente nunca se habló de nada, nunca dijimos, digamos así, con claridad sobre la mesa de lo que uno esperaba y se quedó todo como medio como en grises. Ambiguo. Ambiguo, exacto. ¿Y cómo puede sentirse luego el casi, no? Que es verdad, vale aclarar que es válido no tener certezas, ¿no? A veces creo que idealizamos un poco el que las personas tengan claridad y vengan con algo muy definido de qué es lo que estoy buscando, ¿no? Y a veces pasa cuando uno habla con sus amigos, ¿no? Y que te dicen, ¿pero qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? O te ha Espérame dicho... un ratito, todavía no sé. Exacto, todavía no sé. Es válido no saber en general y también es válido no saber con esta persona. Quizás hay cosas que yo puedo tener más claro que quiero, que no quiero. Y con esta persona que estoy empezando a conocer, tengo que también pasar por un proceso de si esta persona me siento cómodo con eso que yo quiero y también desde el otro lado, qué tipo de relación esta persona me genera comodidad de tener. O sea, puedes ponerlo sobre la mesa con la otra persona y conversarlo, pese a que los dos no tengan la certeza. ¿No? Pero bueno, estamos en este camino los dos, igual sin tanta certeza. Pero por eso también pensamos, ¿no? ¿Y cómo puede sentirse ese casi? Estás hablando específicamente en la incertidumbre, en el... Yo pensaba también en el después, por ejemplo. Cuando ya terminó. Cuando ya terminó y no hablaste, por ejemplo, pongámoslo así, no hablaste de eso con esa persona, ¿cómo se siente el casi? Yo creo que quizás sí puede generar a veces que las personas, sobre todo si tienen quizás una personalidad más ansiosa o más obsesiva, ¿no? Quedarse mucho colgadas en una eterna duda en que te lleve a revisar y revisar y revisar el pasado, tratando de darle sentido o haciendo una explicación a algo que ya no tienes cómo confirmarla, ¿no? En la medida en la que esas explicaciones siempre surjan de nuestra cabeza, puedes eternamente seguirle dando nuevos significados hipotéticos porque no tienes con qué realidad contrastarla. Incluso desgastarnos en esta rumiación de qué fue, lo que pudo haber sido, incluso de repente idealizando una idea de solamente un lado de esa persona. Porque a veces cuando las cosas en un inicio muy incipiente acaban, no terminaste de repente de conocer todos los lados de esa persona. Entonces solamente voy a idealizar eso que me generó esa idealización de lo que me encantó, pero no lo consiste de repente del todo. Este chico perfecto que me encantó y ay, qué horrible que no trascendió. O también puede pasar al revés. La situación se acaba, se termina y ante esa incertidumbre y esa poca claridad puede pasar que si yo siento mucha rabia y mucha frustración porque yo quería
y la relación no se dio. Porque yo buscaba a esta persona y tal vez no hubo mucha claridad o no hubo mucha disposición de hablar. Y yo me puedo sentir con mucha rabia porque mi deseo se vio frustrado. Si yo no puedo reconocer que yo me siento frustrada, que yo me siento fastidiado, dolido, ¿no? De lo que ha pasado, es posible también que yo proyecte esa rabia hacia la otra persona y le cae la etiqueta de el idiota, el tarado, Maldito. ¿no? La maldita, la loca, ¿no? O sea, todas las etiquetas socialmente en las que categorizamos a la persona que no satisfizo lo que nosotros queríamos. Claro, que en verdad es bien difícil llegar a eso, ¿no? A darnos cuenta, oye, al final estoy proyectando yo todo lo que a mí me generó frustración. Pero es que al final esa es la verdad, ¿no? Ese es el trasfondo, el meollo, lo que está más abajo. Pero esa palabra que has usado creo que es bien importante porque ¿cuál es la verdad en una situación que no se habla y que no se define? Tal vez yo puedo encontrar cuál es mi verdad, es decir, qué sentía yo, qué quería yo, qué entendía yo, qué imaginaba yo, qué me hubiese gustado y reconocer lo que yo siento ahora después de esa situación, ¿no? Quizás yo no tuve claridad, no quería y dejé que solita se difumine y se disipe hasta que desaparezca, ¿no? Quizás me quedé esperando algo ¿no? Y a lo mejor hasta incluso le di todo el poder a la otra persona a definir, ¿no? Como esta frase a veces que sucede, ¿no? Del ¿qué somos? ¿Qué somos? Implica que tú estás pidiendo que la otra persona defina por ti y que le ponga un título. Tú dime a mí ¿Qué somos? y lo que tú digas es, ya. Es lo que vamos a hacer. Eso es lo que yo voy a entender. Como una postura pasiva, dices, ¿no? Sí. Como de, a ver, voy a esperar a ver si el otro quiere o no formalizar. Al final, lo que yo quiero es formalizar, ¿no? Pero ¿Y voy qué a es formal dejarlo también? a él, ¿no? O Claro. al otro. Y Ajá. también que es formal, no implica que algo es informal, ¿no? Claro, También, claro. O sea, a veces hasta para entender las cosas que son ambiguas, tenemos un poco estas categorías más dicotómicas, ¿no? Sí. ¿Existió o no existió? ¿Es formal o no es formal? ¿Es Sí, real o sí, no sí. es real? Y a veces salir un poco de ese molde con el que entendemos el mundo es difícil, pero a veces es necesario para poder entender cómo vivimos y qué sentimos y qué hacemos con situaciones que son ambiguas y son difíciles, como las relaciones humanas. Creo que vale decirlo, todos llegamos con expectativas e ideales en nuestra mente, así no los queramos reconocer, ¿no? Así sean inconscientes, así los estemos negando, así sean parte de lo que damos por obvio en el mundo. Cuando empezamos a salir con alguien o nos gusta alguien, todos tenemos ciertos ideales en nuestra mente, que puede ser la relación maravillosa que yo vi, siempre deseé, de mis padres, de mis tíos, de la televisión, de mis amigos, Claro, ¿no? la familia perfecta, con hijos y tal, que nos planteaban en todas las series de... Sí, ¿no? ¿no? O hasta incluso, no sé, esta imagen de las comedias románticas, ¿no? De el chico que no quiere nada, pero se transforma por ¿no? O sea, siempre tenemos algunas referencias, queramos reconocerlo o no. Y siempre cuando salimos con una persona, ese ideal, incluso si no lo vemos, se va a chocar con la realidad. Siempre hay algo que no va a calzar exacto con lo que esperamos. Hay algo que siempre va a ser imperfecto, ¿no? Siempre hay algo que se va a sentir como que no era exacto o como que falló, ¿no? Y puede pasar que esa sea la razón por la cual dejemos algo en un casi eternamente. Si es que decidimos no seguirlo trabajando, ¿no? O sea, porque a veces sentimos que nos vamos a encontrar con una pareja perfecta y las relaciones no se encuentran, las relaciones se construyen, ¿no? Entonces, esta idea de algo imperfecto nos puede alejar de abrirnos emocionalmente con otra persona y comprometernos a quizás construir hacia donde queremos, con el riesgo de que salga mal quizás, o que no lleguemos hacia donde queríamos, o que lo que salga construido sea algo diferente a lo que habíamos imaginado, pero es lo que construimos nosotros, ¿no? Claro, también pensaba en relación a lo que dijimos de casi algo eterno un poco, de siempre estar en el casi algo, como en un limbo, pero también implica un algo, ¿no es cierto? Entonces, si es que viene otra persona y tú ya estás siempre con casi algo, ¿cómo vas a conocer al otro o abrirte a conocer otras opciones si es que estás siempre eternamente con un casi algo que está ahí? Con algo pendiente. Bueno, y ahí también podemos abrir un poco el mundo de las relaciones poliamorosas, ¿no? De esta etapa inicial en donde en realidad
tú también para eso sales con personas, para probar, ¿no? E incluso antes de hablar de exclusividad con una persona con la que estás saliendo, digamos, hay personas que salen con varias personas al mismo tiempo, ¿no? Y quizás desde el otro lado puede verse, ¿no? Lo podemos juzgar un poco, pero uno sale para probar, para conocer, para entender, para conocerse a sí mismo también, para ver qué siente, qué pasa, ¿no? Nadie nos ve, no vamos a encontrar nunca una relación de pareja lista esperándonos del otro lado de la puerta para que recién ahí podamos abrir nuestra vulnerabilidad y salir a probar de alguna manera. O no va a tocarte la puerta y decir, yo soy tu relación segura, por si acaso, ¿no? No, los vínculos seguros se construyen. Ajá. ¿No? Y toman tiempo y toma arriesgarse, y claro que a veces duele también, ¿no? Sí. A veces duele arriesgarse, sí, pero también es como... Es que es verdadero, tampoco uno puede pretender de que nunca duela. Sí, y me iba a pensar, ¿no? Algunas veces que he escuchado, por ejemplo, recuerdo alguna amiga que alguna vez me decía, cuando empezaba a salir con una persona, quería saber si ese chico, por ejemplo, ese hombre con el que salía, quería estar con ella o no, ¿no? Y le decía, pero él tampoco tiene cómo saber, él también te está conociendo a ti, ¿no? Y cómo puede afectar construir algo, ¿no? Generar algo con otra persona desde un lugar en el que solo vemos lo que no es, ¿no? Salir con alguien viendo cómo esa persona no me da certezas de querer estar conmigo, todo lo que va a hacer es que mis interacciones con esa persona giren alrededor de no me estás diciendo que quieres estar conmigo, ¿no? O de repente querer convencerlo para que sí quiere estar conmigo, por ejemplo. O cambiar la forma de ser para, ¿no? Convencerme a mí misma también, ¿no? Claro. O sea, construir y generar algo desde un lugar del no es, ya sea desde el no quiere lo que yo quiero, o de esto no se puede quedar en un casi algo, tengo que asegurar que sí sea algo, también influye en al final esto que termina siendo. Esa relación que pasa con ella, qué tan cómoda se siente la otra persona, qué tan cómodo me siento yo, ¿no? En qué se convierte, qué termina siendo. Y cuando no trasciende, a veces sí nos quedamos un poco como mirando para atrás y uno se pregunta qué pasó con la otra persona, y eso es algo que nunca vamos a llegar a saber si no lo preguntamos tampoco, pero qué pasó del otro lado. Quizás eso es un lugar inaccesible, pero podemos preguntarnos qué pasó con nosotros, ¿no? Claro, hay un aprendizaje igual cuando uno tiene un casi algo, porque también nos enseña mucho de nosotros mismos. Las relaciones con los otros siempre nos van a enseñar cosas de nosotros mismos. ¿Por qué sí me dolió que esta persona, ¿no?, fuera así, o que esta situación en la que yo me ilusioné llegara hasta aquí? Igual nos ayuda a sincerarnos y a conocer cuáles son nuestras expectativas en este momento, qué es lo que estoy buscando, cómo me siento ahorita, como que si nos cuáles da como... son mis inseguridades, ¿no? Tal vez qué cosas me dan miedo, qué cosas me hacen sentir seguro, qué tipo de afecto me gusta recibir, ¿no? Cómo me comunico, qué espero también del otro, ¿no? Tal vez llegamos con una idea, ¿no? Como de voy a fluir o voy a, ¿no? Claro. Yo no espero nada, no quiero nada, y eso también es irreal, y es irreal con nosotros mismos. Y si uno está abierto también a conocerse en ese proceso y a reconocer lo que uno siente, uno va a poder ser mucho más auténtico con lo que puede aportar. Y lo peor que puede pasar es que yo, siendo auténtico, no calce con la autenticidad de otra persona. Y eso también... Pero es una ganancia. Claro, y es válido, ¿no Sí. es cierto? Es totalmente válido, pero sí está siendo real y auténtico conmigo mismo y con mis deseos y lo que yo quiero ahorita. Puede ser que hace un año mi deseo no era tener una relación, no sé, estable, ya, pero ahorita qué es lo que yo quiero, y ser sincero con eso que yo busco también del otro, ¿no? Así es. Y eso nos puede llevar a siempre abrir la pregunta de qué estoy sintiendo, qué estoy necesitando, que siempre es una manera de que esta incertidumbre no se convierta en problemática, ¿no? Y con eso vamos a escuchar a Andrea con las recomendaciones. Hola. Hola, chicas. Bueno, para este tema, que es un tema bastante complejo, ¿no? Creo que de lo que empezaría a decir es que este momento que es de tanta incertidumbre, de conocer a alguien, salir con alguien, creo que lo primero que cada persona tiene que pensar es cómo tolera en general la incertidumbre,
¿no? ¿Cómo le va con ese tema? ¿Cómo se arriesga mucho o no? ¿No puede hablar de eso o no? ¿Con qué está empezando ese momento, ¿no? O ese proceso con esa persona que está conociendo, ¿no? Para un poco saber también cuáles son las expectativas que está trayendo y que desde eso también conocer cuáles son las expectativas de la otra persona, ¿no? Y lo segundo, que está ligado a eso, tiene que ver también con cómo lo nombramos o qué nombre le ponemos, que es un poco toda la discusión que ustedes han venido teniendo, ¿no? Y en ese sentido creo que es importante preguntarnos ese nombre, ¿de dónde lo estamos trayendo? ¿No? De ideales de relaciones que tenemos, ¿no? Como esto que decías, Tam, de la escalera, ¿no? Como quiero llegar a algo o no, ¿no? O es algo más propio que lo he pensado, me he dado un tiempo, ¿no? ¿Te refieres a la etiqueta que le estamos poniendo a esta relación o al nombre de lo que estamos sintiendo, queriendo nosotros? A ambos, creo, ¿no? Quizás también la etiqueta, por un lado, de casi algo, lo nombro así, o lo estoy llamando de otra forma, mi saliente, ¿no? Con quien me divierto, ¿Cómo lo defino? ¿Cómo lo defino? Si es que lo quiero definir también, porque creo que eso también es interesante, ¿no? No es como que hay un tiempo o una claridad en un determinado momento, ¿no? Y ahí viene la segunda parte de tu pregunta, Tam, de cuáles son mis ritmos, mis procesos y cómo me siento con eso. Qué importante. ¿No? Que eso es fundamental, como ese monitoreo de qué me está pasando a mí en este momento cuando estoy conociendo a esta persona en particular. O sea, salir un poco de estos paradigmas externos de después de tanto tiempo es tal cosa y antes de tanto tiempo es otra y sí, ¿no? Red flag si es que no hace tal cosa y sí, sí es y sí, ¿no? Y eso es bien importante, ¿no? Porque suele pasar esto de que llegamos muchas veces con un checklist, ¿no? Entonces me encuentro contigo y yo estoy como, sí cumple, no cumple, y en verdad no estoy realmente conociendo a la persona y no estoy, digamos, procesando también qué me está dando esa persona y cómo me siento con eso, ¿no? Entonces creo que este monitoreo de expectativas, de cómo me siento, de qué tan abierta estoy realmente a ese proceso de conocer a alguien y cómo lo nombro, es fundamental, ¿no? Y otra cosa, digamos, tercera recomendación, que creo que siempre lo damos en temas de relaciones, es conversarlo, ¿no? Genuinamente, desde la sinceridad, ¿no? Poner sobre la mesa qué me pasa con esa persona y escuchar también lo que a la otra persona le pasa conmigo, ¿no? Y creo que eso es súper complicado, ¿no? Pero creo que es lo más importante, ¿no? Porque si no lo trabajamos ahí con esa persona, no vamos a poder ni siquiera ponerle un nombre y tal vez solamente nos quedamos con esta idea del casi algo porque sigo en mis expectativas o en mis creencias. Y me quedo en mi cabeza y nunca y no es algo aterrizo real, nunca lo aterricé, nunca lo conversé con el otro. Exacto, o me quedo en el casi algo por lo que le estoy contando al resto y no estoy realmente metida en lo que me pasa con esa persona en particular. Así es, y ayuda a veces mucho a la hora de tener esa conversación, hablar también como en primera persona, ¿no? Yo siento, yo quiero, a mí me pasa, yo espero, y no asumir y poner palabras en tú haces, tú dices, tú no, ¿no? Y para o no poder esperar pasivamente. Preguntar. Así es, y ¿no? preguntar desde el otro lado, ¿qué onda contigo? Conmigo esto. Exacto, ¿no? Y creo que una última recomendación tiene que ver más con qué pasa después, ¿no? ¿Qué pasa con esas situaciones en donde ese casi algo no se transforma en algo más, ¿no? Creo que esa parte que se transforma o cómo se transforma es lo que se conversa, ¿no? Pero en los casos en que no se transforma en algo más, entre comillas, que ya lo hemos hablado, ¿no? Sí es bien importante cómo me voy sintiendo con eso, ¿no? Eso que hablaban de la frustración, de la molestia, el fastidio. Duelo. Y finalmente, ¿cómo hago el duelo? ¿No? A veces he escuchado esto de, no, es que tengo que hablar con esa persona para cerrar algo, y tal vez la otra persona ya lo cerró, ya conversaron muchas veces, y yo sigo sintiendo que necesito hablar con esa persona para cerrarlo. Recibir algo que no va a llegar, que nunca se va a satisfacer, ¿no? Exacto, entonces es como, ¿qué es lo que yo tengo que trabajar para yo hacer el duelo que necesito? No solamente de esa relación, sino tal vez de mis ilusiones, de mis expectativas, ¿no? De eso que pasó o no pasó. Y eso es un trabajo personal, ¿no? Que se puede hacer muchas veces en terapia, ¿no? O en espacios de mucha intimidad, pero que es bien importante. Sobre todo si es algo que se repite mucho también, ¿no? Si nos pasa con cada persona que salimos y hay algo a veces que vamos arrastrando y que llega más intensificado a la siguiente persona con la que nos vamos a relacionar. Exacto, ¿no? Si hay algo que finalmente nosotros no trabajamos, pero hay más probabilidad de que se repita en otras
opciones, ¿no? En otras salidas. Es cierto. Y bueno, en relación a este tema, si ustedes sienten que necesitan algún tipo de orientación psicológica o terapia en relación a temas de pareja, pueden encontrarnos en psicólogamente.pe. Y mi psicóloga dice que nos vemos en un próximo capítulo.